Cuando decidimos crear Acción Solidaria en el año 95, veníamos de un periodo, la verdad, muy difícil en el país, en el que, digamos, íbamos perdiendo a personas muy queridas, amigos gays. Yo en estos días estaba pensando que probablemente fueran cerca de 30 personas, personas con las que compartíamos en los festivales internacionales de teatro y en tantos otros lugares. Había un momento de una cierta apertura y sin embargo el tema del VIH estaba cubierto de silencio. Todavía había este lema de el silencio igual a muerte internacionalmente, y eso por supuesto también existía en Venezuela. Estábamos en un momento, además de un gobierno conservador, cuando empezamos incluso a trabajar los temas de VIH, prevención, que llegamos a contactar al ministro de Salud de aquel entonces, José Félix Oleta. Él mismo nos decía lo difícil que era poder presentar en Consejo de Ministros el tema del VIH, el uso del preservativo, la apertura a la prevención a las personas, básicamente hombres gays. Hoy por hoy estamos usando LGBTIQ+, pero ciertamente en aquel momento era básicamente hombres gays. Y como en el Consejo de Ministros aquello no tenía ninguna posibilidad. Es decir, pasamos todo un periodo de nuevo de un mundo muy conservador, religioso, mucho vínculo con el Opus Dei, que impedía que nosotros pudiéramos tener mayor apertura para poder tratar unos temas que claramente requerían atención, y sobre todo en términos de política pública y de actores también que pudieran conversar. Cuando empezamos, además, apenas estaban saliendo tratamientos internacionalmente, de manera que para nosotros como que se abría una posibilidad en Venezuela de que las personas con VIH pudieran tener acceso a esos tratamientos. Pero una vez más, veíamos un enorme cierre desde el punto de vista, digamos, político. Y desafortunadamente, además, después pasamos también a un periodo en el que salimos de lo más conservador católico, después más bien a un sistema entre evangélico igualmente muy cerrado y una cierta, digamos, prevalencia de lo militar. Así que era un momento otra vez en el que esto del silencio igual muerte seguía manteniéndose como una línea en el país. La primera conferencia global a la que yo fui en el año 98 en Ginebra seguía ese lema que venía desde los años 80, es decir, nos seguía cubriendo en Venezuela. Y cuando hicimos las primeras reuniones de convocatoria también para hablar del tema, para hablar de lo que estábamos pensando hacer como Acción Solidaria, nos encontrábamos con actores de distintos terrenos, con poder de decisión, con posibilidad de incluso financiar programas también muy digamos, dentro de esta idea del silencio. Cuando creamos una revistica, era realmente muy básica, que se llamaba Esto, y eso respondía a que por allá en el año 83, 84 en Estados Unidos, que estaba de presidente Reagan, ni siquiera nombró la palabra SIDA, sino dijo, si un nieto tuviera eso, yo también pensaría que no fue. Si un nieto estudiara con un niño que tenga eso, yo pensaría si lo dejaría estudiar allí. Bueno, entonces esa palabra quedó por mucho tiempo, no utilizó la palabra SIDA, sino 2 años más tarde. De manera que ese volumen o ese folleto se llamaba Esto, y el banco que lo financiaba, era un folletico muy sencillo, pero nos pidió no poner su nombre. Es decir, incluso de nuevo para el año 96, perdón, 96, 97, este banco, una vez más que nos financiaba ese proyecto, que era con Artistas por la Vida, pidió que no se pusiera su nombre. Así que ese es más o menos el terreno en el que nace Acción Solidaria.
y que se va sumando una cantidad de organizaciones que van poco a poco avanzando. En aquel momento no había tantas, pero habían ido sembrando el camino para que nosotros también pudiéramos entrar. Lo que lleva a la creación de Acción Solidaria, y he comentado muchas veces, quizás en temas de salud, pero en este muy particular, en mi caso, la pérdida de mi pareja de aquel entonces, Rafael, había tenido diagnóstico en el año 94, cuando empiezan a aparecer los mecanismos de control y seguimiento, pues estaba muy avanzado y desafortunadamente no hubo manera de evitar que Rafa falleciera. Pero, digamos, yo venía de haber ido, por lo menos manteniéndome cercano al tema del VIH, desde que trabajaba en Nueva York en el año, yo trabajé allá 80 y 81. En el 81 aparece aquel primer reporte de la morbilidad y la mortalidad, con esta situación que afectaba a hombres jóvenes gays en las dos costas de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, Los Ángeles. Y bueno, hay una científica que dice, esto hay que verlo con cuidado porque pudiera ser algo que tenga características de epidemia en algún momento porque está en estos lugares distantes, ¿no? Me regreso a Venezuela a fines del 81, y ya en el 82, cuando vuelvo a Nueva York a pasar el fin de año, habían fallecido 7 de mis compañeros de trabajo, todos jóvenes del mundo de la arquitectura o del diseño interior. Y claro, eso pues me lleva entre personas amigas y todas cercanas, que además trabajamos juntos y todo esto, a empezar a estar por lo menos en contacto, informados sobre esto que ni siquiera en el 82 tenía nombre, todavía no lo tenía, había que esperar hasta el 83, y por lo menos ir conociendo también quiénes trabajaban, quiénes atendían. Había aparecido la organización Gay Men's Health Crisis, que venía más bien trabajando con los temas de infecciones de transmisión sexual, y bueno, cuando empieza ya a trabajarse sobre el tema del VIH, ellos hacen este giro muy importante, ¿no? Después van naciendo otras, pero lo cierto es que, digamos, a mí me pudo permitir estar en contacto con este terreno de la atención, especialistas, y cuando lo contaba ya de regreso, ya a vivir a Venezuela, desde el 83 en adelante, pues bueno, me preguntaban, ¿no? Me llamaban personas amigas a ver si podía hacer algún enlace, qué sé yo, tanto con amigos afectados como eventualmente con especialistas de salud. En aquel momento, incluso de nuevo 83, 84, era increíble cómo avanzaba el mundo de los reclamos por derechos de una comunidad que venía de una apertura reciente, ¿no? De aquellas protestas, sobre todo de muchachas trans en Stonewall en el 67, y un poco las primeras consideraciones antes de que en el mundo de la ciencia se supiera nada de dónde nacía el VIH y su relación ya con el SIDA. Para una parte de ese colectivo era, nos quieren volver a meter en el closet después de haber conquistado algunos espacios en esos pocos años que habían transcurrido. Pero en todo caso, lo que sí era muy impresionante era ver ese activismo, porque además se perdían vidas y estaban diciendo, por ser gays, esto está cubierto por silencio, cómo el mundo científico se iba sumando también a ver qué era lo que estaba pasando, y el mundo político más bien como manteniéndolo al margen, claramente por un tema de estigma y de discriminación. El presidente Reagan en algún momento sacan a un niño del colegio, a Ryan White, que después se convirtió en una figura muy emblemática, y le preguntan a él qué piensa de esta situación de discriminación. El niño tenía hemofilia y había contraído el VIH en una transfusión, y él dice eso: si mi nieto tuviera, estudiara con un niño con eso, con IT, entonces yo también lo pensaría. Es decir, una cosa increíble, ¿no? Pero fue naciendo todo este movimiento de respuesta, y sobre todo también, y allí sí la comunidad científica se equivoca de plano cuando habla de grupos de riesgo, como que toda persona de ese grupo entonces ya
no solamente estaba en riesgo de contraer este virus que recientemente le habían dado el nombre, sino además de ser un agente que lo contagiara, usando también ese término, que eran las 4 Hs: homosexuales, personas con hemofilia, personas provenientes de Haití y los usuarios de droga. En ese caso era la heroína por inyectada. Si realmente vimos como esta manera de tratar los temas iba también abonando al estigma, a la discriminación, al temor por desinformación, ¿no? Pero al mismo tiempo, por supuesto, se iba creando, por otro lado, toda una respuesta más bien de derechos, de exigencias. En aquellos años hay un momento también temprano en el que las personas con VIH sacan aquello que se llamaba los principios de Denver, exigían ser reconocidas, exigían su derecho al trabajo, su derecho además a no ser tratadas como víctimas, como personas enfermas, y nace esta idea de ser tratadas como personas que viven con VIH, que ya no tenían por qué morir si además tenían acceso a tratamientos que con el paso del tiempo fueron saliendo. Claro, va pasando todo ese periodo y aquí en Venezuela, ya para lo que era 85, 86, 87, vamos escuchando más y más. Yo perdí muchas personas que conocía o personas amigas de mis 4 grandes amigos. 3 fallecieron en aquellos años, 87, 88, 89. Y después, bueno, también fue afectando a otros en los años siguientes, hasta que en el 94 Rafael tiene su diagnóstico. Había ya algunas pruebas para temprano en el 95, cuando se las hicimos, se vio claramente que ya tenía tiempo con el virus y bueno, no pudo salir, ¿no? Muere en julio del 95, año en el que además había una conferencia internacional en la que se demostró que la combinación de esos antirretrovirales que estaban empezando a hacerse disponibles podía efectivamente como salvar vidas. Era impresionante su efecto. Nosotros lo vimos con el trabajo nuestro en poco tiempo, ¿no? Bueno, cuando Rafa fallece, ya yo decía que si eso era lo que iba a ocurrir, y además ya los médicos me habían advertido que, bueno, buscaría crear una organización pensando en nuestros nuevos tratamientos que sí pudiera dar acceso a ellos. Entonces Acción Solidaria nace en octubre del año 95. Nuestra primera acción fue buscar recursos. Nuestra primera acción fue buscar recursos para que, con apoyo de unos órganos internacionales, pudiéramos hacer llegar tratamientos al país. Eso fue el año 96. Uno de estos espacios en los que tuvimos vínculos increíbles fue en la ciudad de Miami, y curiosamente, hablando de nuestros orígenes en un momento tan cerrado por lo católico en Venezuela, sin embargo en Miami nuestra gran aliada fue un grupo la institución que existía para atender a personas con VIH del Hospital Mercy, que estaba regentado por monjas católicas. Una de ellas fue un enlace fundamental. Una de ellas fue un enlace fundamental para que nosotros pudiéramos tener acuerdo con la farmacia del Hospital Mercy, con esta institución de atención a personas con VIH del sur de Florida, que manejaba un querido amigo, Seth Boren, y con ellos hicimos pues el puente de voluntariado que nos permitió atender a unas 250 personas, empezando el programa de acceso a tratamientos. Para Acción Solidaria, una de las cosas impresionantes y que todavía a mí me hace pensar cuánto valió haber comenzado pudiendo traer tratamiento antirretroviral cuando solamente estaba disponible en Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, es ver incluso hoy, 27 años después, porque el programa empezó en el 96, que personas que cuando nos conocimos incluso podían estar en una silla de ruedas, hoy vienen a Acción Solidaria todavía llevando una vida completamente normal en cuanto a trabajo, cualquier cosa pues que sea necesaria. Tenemos un chamo que atendimos a los 15 años, hoy en día está casado, tiene su hija y lleva igualmente pues una vida plena.
cuando otra vez en aquel momento, digamos, la idea era que no, que el único fin posible era la muerte y temprana, ¿no? Esa es una de las cosas que para mí ha sido muy, muy importante y muy, muy satisfactoria del trabajo. Y después ha sido todo el trabajo en coalición. Yo creo que hay mucho que uno puede decir de lo que hemos hecho internamente, pero muy pronto fuimos parte de la red metropolitana de organizaciones que atendían a personas con VIH. Empezamos nosotros también a entender lo que se refería a los derechos humanos, porque nuestro inicio fue prácticamente solamente asistencial. Ya para aquellos años 97 a 99 habían los recursos que se habían llevado liderados por AXI a la vieja Corte Suprema de Justicia. Es decir, empezaba también a entrarse en un terreno distinto, más allá del de la asistencia. Nosotros habíamos hecho algo de prevención también. Hicimos una primera campaña nacional multimedia entre 98 y 99, creamos el Centro de Información Telefónico, pero empezamos a ser parte de nuevo de un colectivo. Además, esas primeras idas a las conferencias internacionales, la del 98 en Ginebra, la del 2000 que fue extraordinaria en Sudáfrica, en Durban, hacia ver claramente cómo la posibilidad de incidir, de mejorar, de defender derechos, de hacer prevención, era haciéndolo en coaliciones. Lo que vimos en Sudáfrica fue impresionante en Durban. Además, en un momento en el que el gobierno surafricano negaba que el origen del SIDA era el VIH, lo usaban como excusa para no comprar tratamientos, y ver a todo el activismo sudafricano reclamar al gobierno de Mbeki esa posición. Se creó un documento firmado por más de 5.000 científicos y médicos, que es esa declaración de Durban. Es decir, uno empezaba también a verse como parte de un movimiento global. Ese periodo fue realmente muy, muy, muy interesante y de mucho aprendizaje. En el país empiezan digamos, a proveerse los tratamientos como parte de un derecho. Recuerdo una primera llamada que hace el ministro Rodríguez Ochoa al Ministerio de Salud, y cuando empieza a hablar, se paran varios activistas, le hacen reclamo porque ya estaba la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en aquel momento, después ratificada por el tribunal, que decía que tenía que dar tratamientos el Estado. Y él para el evento público y le pide a estos activistas que suban con él a su despacho. Y cuando baja dice: nos fuimos porque ellos tienen razón, nosotros tenemos un deber que cumplir. Y yo, la verdad es que a mí me impresionó mucho esa primera relación con el ministro de Salud, sobre todo pensándolo en los años posteriores, muy posteriores, en los que ya esos vínculos pues no fueron los mismos, ¿no? Después de eso empieza, digamos, a generarse ya una respuesta del programa. En 2001 pudimos ir como parte de la delegación oficial del Estado venezolano a la primera reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre VIH y SIDA, que estuvimos allá con la delegación del Estado, y estábamos 3 personas como parte de la sociedad civil. Entre los años 2003 y 2004 empezó a haber otra vez fallas en el tema de provisión de tratamientos, y bueno, empezamos a hacer protestas y nos conseguimos con organizaciones que también estaban en otras áreas como cáncer de mama, personas con leucemia, otras trasplantadas, y allí nace Codevida, ¿no? La idea de crear esta coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida. Esto llevó a toda una serie de acciones que al final fueron muy, muy productivas, yo creo, porque primero llevamos protesta. Era la primera protesta en todas las Américas que se llevó alguna vez a la Organización Panamericana de la Salud. Fuimos un buen número de organizaciones a protestar porque si se estaba produciendo esta carencia tan seria en tratamientos, ellos no podían, como vamos a decir, ente rector de la región, mantenerse al margen, ¿no? Pero eso, bueno, generó unas conversaciones también con la Defensoría del Pueblo, el área de la salud,
con el propio Ministerio de Salud y un buen grupo de organizaciones que llevamos también algunos cambios en la política pública. Por ejemplo, el tema VIH pasó todo a responsabilidad del Ministerio de Salud, mientras que hemofilia, por ejemplo, se mantuvo todo como una responsabilidad del Seguro Social, cada uno en las fortalezas que tuviera, ¿no? Después de eso, claro, en aquel momento empieza a haber las primeras amenazas, esto es 2005-2006, de la creación de una ley de cooperación internacional restrictiva para las organizaciones de sociedad civil, y de los impactos de esa ley no estábamos exentas las organizaciones trabajando o por el tema del VIH o por el tema de la salud en general y en el conjunto de las organizaciones de sociedad civil. Ahí entramos en un terreno que era más el de la defensa de la libertad de asociación, el derecho a defender derechos humanos, participación, y bueno, se fue haciendo cada vez como un grupo mayor de incidencia, ¿no? Si hacemos un salto largo desde aquel 2005 a 2015, es importante porque los informes que produjimos entre cantidad de organizaciones para el examen periódico universal que cubría el periodo 2012-2016, los informes para los comités de órganos de tratados, sobre todo derechos económicos, sociales, culturales y derechos humanos, un informe especial para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto, cuando lo pusimos juntos entre un buen grupo de organizaciones, entendimos que estábamos en un terreno que iba más allá de la violación de derechos en áreas particulares, sino que era una situación estructural, como ya lo había dicho la Comisión Interamericana en su capítulo 4. Venezuela estaba en ese capítulo desde 2002 hasta ahora, solo creo que con excepción de 2004. Pero ese fue un periodo realmente importante de acción en coalición, muy numerosa, pero que además nos permitía tener una imagen del país entrando en lo que después ya definimos como una emergencia humanitaria compleja. Y claro, después vino toda una acción conjunta para mantenernos en el terreno de los derechos humanos y también un grupo de organizaciones poder entrar en el terreno de la acción humanitaria, y ahí hemos estado muchas dando respuesta. Y yo quisiera cerrar con un hecho que me parece muy significativo, además también que dice de lo que es el trabajo en coalición, del trabajo de incidencia, que es el hecho de contar en este momento con financiamiento ya desde 2019 del Fondo Global para VIH, tuberculosis y malaria, para que las personas con VIH en el país puedan tener tratamiento. Porque no fue una entrada gratuita, implicó un trabajo muy importante en Venezuela, de la Red Venezolana de Personas con VIH, de activistas como Eduardo Franco y Alberto Nieves, implicó además colegas internacionales, Marian Torres de ICASO en Canadá, Jorge Saavedra desde México, de la Asociación para atender también los temas de VIH, está Jorge déjame, aquí voy a hacer una pausa, ¿cómo que se llama? Javier Urcade Veloz, perdón. Estaba también como parte de este esfuerzo Javier Urcade Veloz de la Red Global de Personas con VIH, y todo este trabajo conjunto forzó a que el Fondo Global admitiera a Venezuela como un país elegible para recibir financiamiento. Hubo 2 periodos de 3 años en los que estábamos como parte de un programa, digamos, todavía no formalizado completamente, pero se estaba recibiendo, y ahora estamos entrando en un periodo diferente que puede hacer que se garantice pues, el acceso por más tiempo. Bueno, después de todo esto, actualmente, vamos a decir, como acción solidaria, nosotros tomamos una decisión en un momento dado que fue una decisión de conjunto. En 2016, después de tener un área de respuesta en VIH, vamos a decir, consolidada, y también la unidad de exigibilidad de derechos humanos con documentación, con presentación de informes como parte de todo ese conglomerado de organizaciones. En un momento dado, cuando ya entramos en lo de la emergencia humanitaria, después de una protesta grande que hicimos en Caracas, en la Plaza Altamira, nos empezaron a llegar ofrecimientos de apoyo con medicinas. Esa protesta involucró a personas mayores con hipertensión, con diabetes, el grupo de Prepara Familia, el JM de los Ríos. Fue una protesta que al final resultó en esos ofrecimientos de apoyo, y en el grupo
en aquel momento éramos 9 personas, digamos, nos preguntamos si entrábamos en el ámbito de la acción humanitaria sin conocerlo, esa es la verdad, pero decidimos hacerlo. Y esto nos fue llevando a ir consiguiendo apoyos en términos de tratamientos para todo tipo de condiciones de salud, ya más allá del tema de VIH, y también con insumos médicos. Ahí hubo un respaldo importante de Human Rights Watch, que tenía una unidad que trabajaba estos temas de atención en ámbitos humanitarios. Salieron 2 grandes organizaciones globales. Y lo cierto es que, bueno, en este momento tenemos ya, entonces son 3 áreas consolidadas. La del ámbito del VIH, con números muy preocupantes que uno no percibe, digamos, esa preocupación en el ámbito de la salud pública, más bien está en otro espacio, más entre el activismo de las organizaciones, esto que se ha hecho con el Fondo Global. Nosotros hemos hecho más de 30.000 pruebas y aunque podríamos afinar los datos y ver que los números probablemente entre hombres gays, mujeres trans, y sobre todo en estas edades de 19 a 35, serían más altos, pero la prevalencia general es del 4%. Si en algunos momentos, en algunas actividades hemos hecho eso, pues afinar los datos, nos están dando en algunos casos 8%, 15%, y uno ve de nuevo que aquí hay una dejación absoluta de ese espacio por parte del Estado, más allá de todo lo que signifique la distribución de tratamientos a través de las farmacias públicas. Después tenemos esta área de derechos humanos que también se ha consolidado una serie de informes importantes, incluso hemos entrado con otras en lo que sería el impacto diferenciado de la emergencia humanitaria en mujeres, niñas, mujeres adultas. Esto también nos ha llevado como a trabajar en otro terreno, mujeres con VIH, y después finalmente el de la acción humanitaria. Este se ha convertido en uno de nuestros programas ya en este momento más grande. Estamos distribuyendo medicinas por todo el país con organizaciones aliadas en el terreno. Estamos atendiendo con tratamiento a unas 220.000 personas por año. Esto implica un esfuerzo inmenso. También estamos llevando insumos a hospitales públicos, pero sobre todo lo que tiene esto detrás, y en mi caso particular como área de trabajo, es incidencia nacional e internacionalmente, apertura de espacios de conversación, de interlocución, con actores políticos, incluso actores de gobierno, con otros espacios en donde nosotros podamos encontrar algunas formas de, quizás es muy iluso, pero de buscar cómo transitar el conflicto político por el que está pasando el país, que está en la raíz de todo lo que se está viviendo en los demás ámbitos. Es decir, aquí mientras no haya la posibilidad de una reinstitucionalización, de una búsqueda de recursos que además sean implementados transparentemente, que lleguen a donde tienen que llegar para poder atender las necesidades de las personas, pues vamos a seguir en esta necesidad de asistencia. A veces se habla de desarrollo y otras áreas, pero la verdad es que por ahora, mientras esas situaciones de fondo no podamos resolverlas, y en eso estamos implicados, vamos a tener que estar dando mucha asistencia para salvar vidas y para aliviar sufrimiento.